Pero es que en la época había un instrumento que se llama juicio de residencia. Imagínate tú que a un funcionario público de pronto hoy en día le dijera, bueno, usted ya que terminó su trabajo, vamos entonces a revisar lo que usted hizo. Ah, que se portó mal, bueno, lo matamos. Que se portó mal, pues lo mandamos preso. Pues bueno, en el día de hoy voy a reaccionar a unos fragmentos que vi de un video de César Pérez Guevara, este sujeto que se hace llamar historiador, ¿no? Y su capacidad de análisis y rigor histórico tiene la misma credibilidad que un historiador bolivariano a finales del siglo XIX, es decir, poca o nada. Hago un paréntesis aquí, no digo que César siempre haya tenido este nivel de credibilidad, para mí hace años no la tenía. Sobre todo cuando estaba en Venezuela. Considero que ahí era bueno aprender de él en cuanto a Bolívar, por ejemplo. A pesar de que dentro de la hispanofilia se le notaban roces, pero no tan exagerados como hoy en día. De hecho, Andrés es testigo de esto. Yo le decía, Andrés, mira, César es bueno para aprender de historia. Eso sí, con el tema de los indios y la época colonial, siento que tiene su fallo, pero vamos a omitir eso. O sea, nadie es perfecto, le decía yo. Y Andrés es testigo de esto, yo se lo decía hace años. Ahora, hoy en día, definitivamente se le va la pinza. Y ojo, yo creo que todos podemos cometer errores. Yo, por ejemplo, no soy experto en historia de nada, mejor dicho, ¿no? Pero claro, tengo más conocimiento con respecto a la historia republicana, la historia republicana, sudamericana. No tengo conocimientos mucho sobre la época prehispánica en lo absoluto, de ninguno. De los más que me nutro es de los mexicas de Mesoamérica y es con los mexicanos que hablo, sobre todo con Paracata y ya. Y de hecho, muchas cosas de este libro no las entiendo porque no soy de Mesoamérica, no tengo tacto, no tengo eso, ¿no? Pero sí entiendo perfectamente a lo que se refiere Gruchinsky con el adoctrinamiento religioso. No necesito vivir en México para entender que los frailes sí adoctrinaban efectivamente a los indígenas, a diferencia de lo que dice este supuesto historiador, que yo de verdad cuestiono si es historiador de verdad. O sea, el rigor histórico se fue de sabático. Pero sin más introducciones ni dilaciones, antes de empezar el video y la respuesta, los invito a que le den me gusta al video, compartan, comenten, que eso ayuda muchísimo con el algoritmo. Recuerden que leer no es gratis. Había un instrumento que se llama juicio de residencia. Imagínate tú que a un funcionario público de pronto hoy en día le dijera, bueno, usted ya que terminó su trabajo, vamos entonces a revisar lo que usted hizo. Ah, que se portó mal, bueno, lo matamos. Que se portó mal, pues lo matamos. Alberto Quiroz, en su libro Corrupción Colonial, dice lo siguiente en la página 67. Según el discurso, al finalizar su mandato, los corregidores y otras autoridades locales, incluidos los virreyes, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial para evitar el castigo efectivo. Estos juicios de residencia eran mecanismos administrativos tradicionales de prominente ineficiencia para corregir y sancionar abusos y malos manejos. Los jueces designados oficialmente favorecían al funcionario investigado o formaban parte del mismo círculo de patronazgo de intereses. La mayoría de las veces los residenciados eran absueltos o reprendidos levemente por los jueces de residencia mediante tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo arbitrario de las evidencias. Aún así, los juicios de residencia son importantes fuentes históricas para el estudio de la corrupción colonial, pues incluyen los cargos, quejas y demandas originales de aquellos que se atreven a cuestionar al enjuiciado. Y si eres hispanista americano, hispanista español, yo no estoy diciendo que la república actualmente es mejor. Soy consciente de que hay fracasos, la corrupción aquí abunda. Pero ¿qué es lo que me parece muy gracioso? Que diga este sujeto que la corrupción colonial, bueno, prácticamente no existía. Y si existía, bueno, mataban a los corruptos. Una cosa alucinante, la verdad. Y que este tipo de organismos, creo, si no me equivoco, dice que no existían, que no existen actualmente. Claro que sí existe la Contraloría. El problema de ahí es que la Contraloría funcione, al igual que los propios juicios de residencia. Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, las leyes de Burgos y leyes de India sí tienen protección a la India y todo lo que tú quieras, pero es que no se cumplieron. No se cumplieron. Lo siento mucho por ti, César, y lo siento mucho por los hispanistas, pero es que las leyes de Burgos no se cumplieron. Cada libro de historia que usted va y se lea, le va a decir que hubieron abusos abundantes a los indios. El propio libro de Quiroz lo dice, por el amor de Dios, y que vengan hoy en día gente a negar este tipo de cosas me parece alucinante. La Constitución de Venezuela pena la corrupción. ¿Y ustedes de verdad genuinamente creen que no existe corrupción en Venezuela? O sea, si yo digo que la corrupción en Venezuela no existe porque la Constitución lo prohíbe y castiga, hermano, me van a ver la cara de tonto. Ahora, yo no sé cómo este sujeto no le puede ver la cara de estúpido y de tonto también si dice que, no sé, hace 200, 300 años, si tú eras corrupto te mataban. Cuando es una cosa estúpida. Yo no digo que el virreinato haya sido la cosa más corrupta y la cosa más nefasta, pero la corrupción sí existía y era abundante, lamentablemente. El tráfico, por ejemplo, aquí que se hacía, por ejemplo, en el propio Caribe, con los holandeses, con los ingleses, eso es corrupción. No sé qué hablan. Seguimos leyendo a Quiroz. Los difundidos abusos también minaban la capacidad de los indios para acumular un capital comunal con el cual sufragar necesidades imprevistas. Las cajas de censo de indios eran fondos comunales acumulados a través de préstamos otorgados por medio de censos legalmente establecidos sobre propiedades
propiedades privadas e instituciones como inclusive la Caja Real. Esta renta asignada a las comunidades indígenas había sido garantizada en parte para compensar la expropiación inicial de tierras comunales, así como para asegurar el pago del tributo y sufragar los costos de rituales religiosos en tiempos de dificultades. Cuando los indios no podían efectuar los gastos, los caudales de la comunidad individuales estaban consolidados entre fondos generales, Lima, Cusco y Charcas, y eran fiscalizados por autoridades de cobrar pagos y deudas concebidas a las comunidades. Muchos de los oficios vendibles y renunciables eran hereditarios y podían ser transferidos a otros. En la década de 1690 hubo por lo menos dos virreyes, uno del Perú y otro de México, que compraron su altísimo puesto mediante un contrato privado con la corona española. La venta de otros puestos no hereditarios, entre ellos el del oidor de la Audiencia de Lima, se incrementó sustancialmente durante dos etapas de dificultad financiera para la corona, los años del periodo 1701 a 1711 y de 1740 a 1750. Por lo tanto, el sistema predominante durante la primera estadía de Ulloa en el Perú seguía siendo el de la venta de cargos y oficios. Según Ulloa y Juan, el principio del mérito y de la real recompensa en la administración se hallaba distorsionado, y por lo tanto la calidad del servicio virreinal iba a pique. Abro comillas. Empieza el abuso del Perú desde aquellos que debieran corregirlo, cierro comillas. Se referían así a la colusión de la más alta autoridad, es decir, el virrey, con los grupos de intereses locales. El virrey tenía la autoridad centralizadora para otorgar el acceso al poder y podía también reforzar así sus redes de patronazgo para conseguir ventajas políticas y ganancias privadas. Para gobernar sin mayor oposición interna, los virreyes respaldaban los abusos y excesos activo o pasivamente en conjunto con los oidores de las audiencias y otras autoridades. Varios virreyes participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o encubiertamente por conceder cargos vacantes y decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas. Y ojo, vuelvo y repito, yo no es que estoy diciendo que en la República existe menos corrupción, eso sería una estupidez de mi parte. Lo que trato de decir es que si sale un payaso a decir que no hay corrupción en la República, que no hay corrupción en la colonia, es un payaso, sea historiador o sea lo que sea. Que tú seas un supuesto historiador, así tengas título, no te da una verdad absoluta. Y en este caso, César es el vivo ejemplo de esto. Se ha prestado como estos maniquí de izquierda o de derecha que están al servicio de ideologías políticas y son básicamente mercenarios. Que no tengo las pruebas de que César le pagan, efectivamente, no las tengo, pero es que ¿ustedes creen que, por ejemplo, Ina Finanova, por ejemplo, esta rusa que estuvo en RT y luego se salió y ahora se dedica a la estupidez, no le pagan? ¿Ustedes creen que Rusarín, por ejemplo, no le pagan? O si no le pagan, no es que están sesgados, por ejemplo. De bola que están sesgados, por el amor de Dios. No hace falta ser un Albert Einstein. Si es que no están sesgados y fanatizados ideológicamente con una postura política y creen que esa postura política, que esa doctrina política es la solución a todos los problemas, está bien. Está bien, a mí me parece perfecto que ellos sean fanáticos religiosos, pero en este aspecto político. Así como me parece mal. Porque dicen cosas falsas, dicen propaganda, al igual que César, que dice ser historiador, pero lo que dice son cosas que diría, no sé, un aficionado a la historia, básicamente como yo. El Maduro, lo que dice esta gente de que hicieron un genocidio, eso es mentira lo que usted dice, es verdad lo que ellos dicen. Bueno, entonces yo voy a pedirle a usted, querido hermano hispanoamericano, usted va a hacer algo sencillísimo. Se va a levantar usted ahora mismo, que no me está escuchando, Jota, se va a levantar, va a caminar hacia el baño y se va a ver en el espejo. ¿Sí? Usted me dice, ¿para qué me voy a ver en el espejo? Pues vea usted a los indígenas que usted dice que masacraron. Porque si usted va a los países hispanoamericanos, usted va a notar algo, ¿no? Mientras usted por lo menos va a los Estados Unidos de Norteamérica, y salvo los emigrantes hispanoamericanos. Ok, esta es otra falopada de la hispanofilia de gente como César, ¿no? Que en Estados Unidos no existen indios. Sí, existen indios que son minoría. Sí, es luego, porque es que en Norteamérica no estaban de entre los 10 a 20 millones que, por ejemplo, dice Gruchinski que había en Mesoamérica. Así que las situaciones no son comparables. Lo mismo pasa con la zona de los Andes. Había millones de indígenas ahí en lo que hoy conocemos como el Perú, Bolivia, Ecuador, hasta Colombia, ¿no? Y Chile. Entonces la situación no es comparable. En cambio en Norteamérica, yo no sé si con suerte llegan al millón. Que por esto tampoco quiero decir que lo que hayan hecho los ingleses o lo que hayan hecho los norteamericanos no le quita peso a sus acciones, ¿no? Pero si queremos comparar como lo intenta hacer él, entonces los españoles son campeones. Los ingleses si acaso se van en el segundo, tercer lugar, y luego las repúblicas están ahí combatiéndole al imperio español en quién masacró y quién persiguió a más indígenas, ¿no? Pero en resumen, no se puede comparar este escenario. Y si la comparación es esta de, ay no, mire, es que dejaron indios vivos y tal, bueno, entonces nunca hubo un genocidio en Australia, nunca los franceses llegaron a matar negros en África, nunca los franceses llegaron a matar negros en Argelia, en África, porque aún quedan gente viva, y tampoco en Bélgica mataron gente en el Congo. Nadie crea que la empresa privada Leopoldo II llegó a matar gente allá. O sea, pues, por supuesto, que es ridículo, aunque quedan gente del Congo viva, ahí está la prueba. O sea, si ese es el argumento, por favor, señores, vamos a buscar más fuerza, ¿no? En ese argumento, porque
Estúpido, es estúpido. Otra cosa es que, claro, los problemas y las taras de los gringos son una cosa fantástica, la verdad. Un sujeto como yo, fácilmente en Estados Unidos pasaría por negro. Pero un sujeto como Drake, por ejemplo, aquí fácilmente en Latinoamérica pasa como mestizo, no como negro, y en Estados Unidos se considera negro. Entonces, claro, Estados Unidos tiene esa cosa que sí es bastante más radical a diferencia de Latinoamérica, que es como que negro y blanco. Pero sí, en Estados Unidos hay mestizo. Así a gente como César le guste seguir diciendo la pantomima de que no, ahí no existe mestizo. Claro que sí existe mestizo. Los mestizos vendrían a ser, qué sé yo, los mulatos, ese cruce de raza entre blancos y negros que, aunque era legal, pasaba, existía. Por ejemplo, está la película del Estado Libre de Jones, de un hombre blanco que se casó con una mujer negra. Y que luego la película se trata sobre un juicio que le están haciendo a un descendiente de esta pareja que es blanco, pero que tenía esa abuela negra, pues. A pesar de que era ilegal y estaba perseguido socialmente, pues vemos este tipo de casos. Todos con un mismo credo, todos con una misma axiología. Y es mentira que les obligaban a que aprendieran el lenguaje. Eso es mentira. ¿Tú sabes quiénes obligaron a que las tribus indígenas que permanecían allí en ocasiones totalmente incólumes aprendieran el idioma? Las repúblicas. Ellos fueron los que obligaron a los indígenas a que aprendieran el idioma. ¿Sabes cuál? El castellano. Pues claro, ellos rompen con España y dicen que España es lo peor, pero el idioma es el castellano, el que se impone, ¿no? Y les quitan las tierras que algunos de ellos tenían porque venían incluso desde, concesiones graciosas que habían dado los soberanos hispanos. Y se les quitan las tierras porque ahora todos somos republicanos y ahora todos somos iguales ante la ley. Pero los que mantenemos un grupito, los que mantenemos el gobierno, tenemos más tierras que las demás. Ahora, tengo una pregunta aquí. Si ustedes se quejan de que el español se le impuso a los indígenas, ¿por qué se vanaglorian entonces de que todos hablamos español? O sea, no los entiendo. Ustedes critican el proceso republicano de que los indios hablan español por las repúblicas y de homogenización cultural por las repúblicas, pero luego se cogen de ese mismo proceso de homogenización para decir viva la hispanidad. O sea, ustedes en un día son wokes y al otro día son conservadores. Decídense, no podemos ser tan tibios en la vida. Ahora, omitiendo la hipocresía de los hispanófilos como César, él en un fragmento que no sé por qué no tengo, pero él lo dice, y los invito a que vean el podcast para que vean que no les estoy mintiendo. Él dice que la religión nunca fue impuesta, que los indios, bueno, parece que abrazaban el cristianismo porque era mucho mejor que hacer sacrificios humanos. Lo siento, pero por ejemplo, al menos la historiografía mexicana no dice lo mismo, dice otra cosa distinta. Esto que estoy diciendo lo pueden encontrar en el libro de la colonización de lo imaginario de Sergei Gruzinski, si no me equivoco, creo que se llama así, ¿no? Y el señor nos dice lo siguiente: las perturbaciones que la conquista provocó durante varios años y las campañas de evangelización hechas por los franciscanos que llegaron en 1523 contribuyeron a diseminar y en ocasiones a destruir una gran parte de esos patrimonios orales o pintados. Por ejemplo, se sabe que en 1521 los aliados indígenas de Cortés incendiaron los archivos de Texcoco, una de las tres capitales de la Triple Alianza, pero fue apenas en 1525 cuando empezó la demolición sistemática de los templos en el Valle de México y en Tlaxcala. Después de que los franciscanos prohibieron toda forma de culto público, las persecuciones constantes de que fue objeto desde aquel entonces los sacerdotes indígenas nos permiten fechar por aquellos años el desmantelamiento de las instituciones educativas y el cierre definitivo de los Calmecac. Sí, la destrucción de los templos y los ídolos constituyó el objetivo primordial de los años 1520 al 30. Los franciscanos, seguidos por otras órdenes mendicantes, también confiscaron todas las pinturas que les parecían contrarias a la fe. Todo lo que era demoniático y sospechoso quemamos. Cierto es que en principio también los frailes trataron de poder distinguir entre lo que era la buena cizaña, tolerando aquellas obras que les parecían de naturaleza histórica, sin que no obstante se mostraran del todo ingenuos tampoco. La dificultad de determinar dónde empezaba el error y el engaño del demonio, la desconfianza que pesaba sobre todas aquellas producciones influyeron de manera decisiva en la suerte de los años 1525-1540. La época de las persecuciones violentas y espectaculares. 15 años durante las cuales partes enteras de las culturas indígenas se dieron en la clandestinidad para adquirir frente al cristianismo de los vencedores el estatuto maldito y demoníaco de idolatría. En unos cuantos años, algunos señores indígenas tuvieron que proceder a una readaptación total de sus prácticas ancestrales. Les fue necesario abandonar los santuarios de las ciudades, elegir lugares apartados, el secreto de las grutas y montañas, las orillas desiertas de los lagos y la protección de la noche. Debieron restringir en extremo la práctica del sacrificio humano, formar una red de informadores y escondites que pudiera burlar la vigilancia de los españoles y el espionaje de los neófitos, y obtener mediante el chantaje y la amenaza la colaboración o cuando menos el silencio de las poblaciones. Las cosas cambiaron de modo considerable después de 1540, bajo la dirección del obispo de México. La Inquisición episcopal había logrado algunos éxitos espectaculares al deshacerse de sus opositores activos y peligrosos. Ordenó detener a Martín Ocelot, cierto sacerdote del dios Camachit,
perdonen mi pronunciación los mexicanos, quien intrigaba entre la aristocracia y anunciaba el fin del mundo. Echó mano a un indio que recorría la Sierra de Puebla para sublevar pretendiendo que era Dios. En 1539 la Inquisición aceptó un golpe aparatoso condenando a don Carlos Omechotzin, perdonen mi pronunciación los mexicanos, por dos, el cacique de Texcoco, a quien entregó el brazo secular. La muerte en la hoguera de esta importante figura de la aristocracia del Valle de México, al parecer tuvo una honda repercusión en los espíritus. Presas de pánicos, muchos indios entonces decidieron entregar sus artes a las autoridades españolas. En fin, los invito a leerse la obra de Gruchinski. Esto sale más o menos como en la página 180, por ahí. Hay un capítulo que se llama como que la red destructiva, algo así, o la desarticulación. Desmontando un poco el negacionismo ahora con que casi que no se impuso la religión y los indígenas fueron a abrazarla. Eso sí, esto fue durante la primera etapa. Los demás indígenas sí aceptaron el tema religioso por una cuestión de costumbre prácticamente, o sea, como nosotros. Sí, la primera generación que vivió el tema de la independencia era realista y todo lo que tú quieras, pero ya luego la que vino después evidentemente no lo era, ni siquiera seguramente sabía que era el rey, si es que alguna vez los americanos sabían que fue el rey, si es que alguna vez llegaron a ver retratos de los reyes de España, ¿no? En fin, este sería un poco mi reacción a las estupideces que dice César Pérez Guevara. Creo que dice muchas más, como que Bolívar escribía con sangre los escritos y era un genocida y asesinato de españoles. Y creo que hasta llega a decir que Bolívar era un tipo que hizo un holocausto de españoles. Cosa que, vuelvo y repito, demuestra un poco la falta de profesionalidad, de ética y de valor que tiene César como supuesto historiador, divulgador. En fin, si llegaste hasta esta parte, te invito a que le des me gusta, compartas, que me ayuda muchísimo.